Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, y ustedes también nos pueden contactar a través de redes sociales como La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de los detectores de mentiras y su historia, ¿no? Trata de métodos para saber, ante un hecho delictivo, si los sospechosos decían la verdad. Digo, más allá de la tortura, la ordalía, en fin. Uno de los primeros antecedentes históricos de la ciencia forense para la búsqueda de un culpable sucedió en China. Fue el trabajo de Tie Yen-chen en el siglo VII, durante el reinado de la dinastía Tang. En una aldea sucedió un crimen y un hombre apareció degollado. El investigador hizo que se reunieran todos los sospechosos a mediodía en la plaza del pueblo con sus hoces, sus herramientas para cortar el pasto, ¿no? Sí, sí. Medio comunista eso, ¿no? Claro, lo del Partido Comunista. Sí. El investigador procedió entonces a una suelta de moscas. Una suelta de moscas tiene algo así de festivo, así como hay sueltas de palomas. Sí, un poco. Pero más restringido. Las moscas se sintieron atraídas por el olor a sangre vetusta de las hoces. ¿Para qué usan las hoces? También seguramente para cortar la cabeza de algunos animales. No lo sé. No, es para, creo que para cortar los pastos, ¿no? Los pastizales. Como una guadaña. Claro, pero acá lo que pasa es que uno de ellos había degollado al tipo con una hoz. Eso es lo que no está tan bien contado, ¿no? Claro, claro. Y las moscas fueron al asesino. Las moscas fueron a la única hoz que tenía sangre. Claro. Que era la del culpable, ¿no? Y bueno, esa es una metodología. Otra crónica cuenta que en China, para saber si alguien mentía, se le hacía masticar un puñado de arroz. Si cuando lo escupía estaba húmedo, decía la verdad. Si estaba seco, mentía. Eso es más parecido a un detector de mentiras. Sí. En un milenio no se avanzó mucho en las técnicas para detectar mentiras. Todas se basan en la suposición de que cuando alguien miente, esto produce algún cambio fisiológico que es detectable o medible. En el caso del arroz, la salivación. En realidad, sí, claro. Si el arroz mojado acusaba de mentir al tipo, era porque había segregado saliva mientras faltaba la verdad. Bien. En el siglo XIX, César el Hombroso sugirió que la mentira debía producir cambios en la presión arterial. Lombroso fue el mismo que construyó la teoría de la criminalidad innata. Decía que en todos los humanos existían aletargados gérmenes procedentes de un pasado ancestral. Esto quiere decir que en algunos individuos desafortunados aquel pasado volvía y ese regreso de gérmenes ancestrales los impulsaba a comportarse criminalmente. Lo que también aseguraba Lombroso era que podía reconocerse a los criminales por sus rasgos y por su gestualidad. Citemos algunas especificidades acerca de lo que pensaba Lombroso. Hay un punto en su teoría que se llama fisonomía de los delincuentes, tipo criminal. En el comienzo del artículo, Lombroso citaba a modo de epígrafe a François Vidocq, aquel ladrón y famoso, claro, escapista que se hizo policía después y fue el creador de la Sûreté, la policía francesa. Decía Vidocq: ocultad si queréis su cara, que yo lo reconozco por sus ojos. Para Lombroso, cada especie de delito tenía su tipo particular, su cara particular. Así, en general, los ladrones que pretendían ocultar su condición presentaban una notable movilidad de la cara y de las manos, ojos pequeños y también muy movedizos, las cejas pobladas y juntas, la nariz torcida y chata,
poca barba y la frente pequeña. Caramba, Sí. creo que lo conozco. Los violadores casi siempre presentaban el ojo centelleante. La fisionomía delicada, sigo hablando de los violadores, pero no, en cambio no eran delicadas las mandíbulas. Los labios debían ser gruesos, el pelo abundante, la voz ronca, la nariz mal formada, y no pocas veces eran de edad avanzada. Bueno, pero este no es un rasgo, la edad Claro, avanzada, sino una circunstancia. Los Basta homicidas esperar. mostraban una mirada vidriosa, inmóvil y sanguínea o inyectada, la nariz aguileña, las mandíbulas robustas y todo eso. Aseguraba Lombroso que debía hacerse una excepción con respecto a los delincuentes de genio y a los estafadores, quienes tenían muy pocos caracteres criminales. La estafa o la falsificación no eran de carácter atávico, es decir, no se heredaba de gérmenes ancestrales. En relación a las expresiones físicas de la mentira, William Marston, un norteamericano, inventó en 1913 un aparato que medía de forma continua la presión arterial. Ujú. Fue el primer intento de un detector de mentiras. Bueno, por fin hablamos del tema que prometimos. Sí, 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 sí. Sí, Estamos me había hablando de olvidado. una gilada tras otra. No anduvo bien el aparato. O sea, ni siquiera anduvo bien. Estoy esperando que inventen uno que ande. Sí. No es No cierto. anduvo bien. Marston lo supo cuando hizo a una persona decir una cosa y luego otra, y en ambas mentía. Pues puede ser que en ambas Sí, claro. mientan. Sí. Claro. ¿Cuál es Claro, la claro. capital del Paraguay? Entonces, Buenos Aires, mentira. Sí. Lisboa, mentira. Listo. Por la misma época, o sea que andaba perfectamente Marston. Por la misma época, el psicólogo italiano Vittorio Venusi expresó que mentir genera un estrés en el mentiroso y que su respiración se acelera. No me diga. Ajá, bueno. Con esta idea, John Larson inventó el primer polígrafo. Ahí vamos, llamado así porque medía de forma continua durante la entrevista la presión arterial, el pulso y la respiración. Bueno, Larson encontró un aliado en el jefe de policía de Berkeley, August Vollmer, que en la década de 1920 hizo más de 4.000 ensayos del aparato con sospechosos detenidos por él. Pensaron que el aparato andaba mal porque también todos eran detectados como mentirosos. Probablemente se enteraron de una verdad innegable. Lo único que pueden hacer todos los seres humanos es mentir. Ahí el Dr. House, todos mienten. Al respecto, vamos a ponernos un amunesco. Me gustó mucho este pensamiento. Sí. Después de sí. ver que todos los detectores fallaban, la conclusión es que todos mienten. Alguna vez hace muchos años hemos dicho que la verdad es triste porque nos vamos a morir. La única forma de obtener alguna felicidad es con alguna clase de engaño. Hallarse frente a la divinidad mata. La única posibilidad que tiene el mortal de obtener algo de felicidad es ocultando con algún velo esa verdad terrible que es ser mortal. Los disfrutes del mundo no resistirían la verdad desnuda y los resultados de la máquina, ¿no? Es necesario alguna clase de velo, algún derecho a la penumbra, con músicas, artes o amores. Ese es el rincón unamonesco Sí. unamunesco de esta charla de hoy. Pero agreguemos que un discípulo y colaborador del policía Vollmer, llamado Leonard Killer, mejoró el aparato, ¿eh? Lo achicó, lo cual, bueno, respecto a la detección de la mentira, no aporta mucho, pero por No, lo menos es es más más fácil chico. trasladarlo de un lugar a otro. Sí. Le sumó un galvanómetro
que permitía medir la conductividad eléctrica de la piel, que a su vez es una medida de la sudoración. Se creía que determinados movimientos imperceptibles de la dermis se producían con la mentira. El aparato de Killer fue patentado en 1925. Killer, policía y psicólogo también, ya que estamos, fue el máximo divulgador de la técnica y daba cursos donde no solo instruía sobre el manejo del aparato, sino sobre el tipo de preguntas que debían realizarse y la forma de realizarlas. La popularidad fue tal que Killer llegó a interpretarse a sí mismo en una película que describía un caso real en el que se utilizó el polígrafo. La película se llamó Yo creo en ti. Es de 1948. La protagonizaba James Stewart y narra la historia real del asesino del oficial de policía William Lundy. Después, en 1981, el psicólogo de la Universidad de Minnesota, David Licken, cambió el sistema de preguntas, no enfocándolo en culpable o inocente, sino en la reacción emocional que tiene el sospechoso a detalles que solo puede saber un presunto culpable. Bueno, en algunos lugares de Estados Unidos todavía se usa esta metodología. La costumbre de usar la máquina detectora de mentiras estaba tan extendida en Estados Unidos que se promulgó en 1988 un acta de protección a los empleados que prohibía su uso en procesos de selección de personal o empresas privadas. Sigue utilizándose en agencias gubernamentales, en el ejército y en la CIA especialmente. No se sabe en realidad con certeza si mentir produce un cambio fisiológico medible. Algunos dicen que el más honesto de los hombres, al someterlo a este artefacto, sufre cambios fisiológicos. En la práctica, los detectores de mentiras solo son capaces de detectar ansiedad, que puede deberse a una infinidad de causas y factores. Por eso no se admite en ninguna parte como prueba. Digamos, para terminar, que la propia Asociación Americana de Poligrafistas jura que en manos expertas el polígrafo funciona, pero parece más bien que esta técnica depende del técnico, que suele ser un tipo que mete miedo, claro. Bueno, vamos a escuchar una canción estupenda para ilustrar esta charla sobre la mentira del detector de mentiras. Y es El Gitano Mentiroso. El Gitano Mentiroso, por Juan Legido. Esto fue muy, muy popular hace muchos años y sigue siendo muy divertido. Adelante.